Bueno, ahora sí vamos con lo más importante del día de hoy, a mi parecer, y es esta entrevista, esta conversación que tuvimos con el narcopiloto Jorge Mauricio Herrera Bernal, una persona que lleva, de acuerdo a lo que él nos contó, denunciando esta complicidad que hay entre los gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, Colombia, con el narcotráfico, ¿no? Realmente nos dio nombres propios, como ya les había comentado anteriormente, nos habló de las rutas, nos habló de cómo hasta las iglesias, como tú lo decías, Pepe, están implicadas en este negocio de las drogas, el lavado de activos. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, hay primero que decir que el señor Jorge Mauricio Herrera Bernal ya había estado en el Tercer Canal. Él Sí, nos dio así unas es. entrevistas el año pasado donde pues dio explosivas declaraciones sobre Mauricio Santoyo, Oscar Naranjo, el mismo Álvaro Uribe Vélez, el mismo Iván Duque, las relaciones de las rutas y lo que tenía que ver con el paso de la droga por Centroamérica, Guillo Ángel, o sea, detalló mucho esto, hizo un llamado, por ejemplo, a Amelia Pérez, que también la misma Amelia Pérez le contestó aquí en el Tercer Canal para que ella lo representara en todas estas denuncias que él estaba haciendo, que la fiscalía no lo está escuchando, y hoy vinimos a complementarlo porque el tema Estados Unidos, estas declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, contra Nicolás Maduro y toda esta iniciativa del gobierno Trump, pues nos lleva a una coyuntura donde estos personajes son cruciales para entender pues cómo son realmente las movidas al interior de un mundo tan criminal y tan cooptado en el Estado colombiano como es el narcotráfico. Estamos hablando de un señor que pues teme por su vida y que le ha hecho varios reclamos al presidente Gustavo Petro de protección. Sí, realmente todo lo que como que este relato pone en jaque este tema de la guerra contra las drogas nos deja más preguntas que respuestas, como si realmente todo es una herramienta, ¿no? Para que los Estados Unidos se sigan enriqueciendo más, también para ejercer control, como siempre, de países latinoamericanos, apropiarse de los recursos y en este momento, pues el recurso que de acuerdo al narcopiloto sería el más importante para los Estados Unidos, que es la cocaína, porque de acuerdo a su testimonio, pues Estados Unidos sería el primero, el más interesado en comerciar con cocaína. Él habla de cómo pues hay otros países como Rusia, China, que tienen un comercio distinto, mientras que Estados Unidos, el principal foco para ganar dinero pues sería la cocaína, y ya sabemos que la guerra y demás. Pero tú, Pepe, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste todas estas declaraciones? Yo creo que uno realmente queda como impresionado. No, pues para poder hablar de estos temas y reaccionar, para que la gente también entienda a qué nos referimos con el tema del narcotráfico y el mundo de las drogas, Estados Unidos y las mafias colombianas, escuchemos qué fue lo que nos dijo el expiloto de la mafia, el señor Jorge Herrera Bernal. Escuchémoslo. Hay una total relación. ¿Y por qué les digo que hay una total relación? Porque si tú miras los grandes narcos, los grandes capos de ahora, de hace, y no de ahora, que vienen operando desde el año aproximadamente 2002, 2003 hacia acá, los verdaderos capos, que son los capos que estaban a la sombra de los capos famosos. ¿Qué pasa? A los capos famosos les cobraron el ser famosos, pero a los verdaderos capos, que eran los dueños del dinero, que eran los millonarios, que eran los jefes en la oscuridad, se los llevaron de todas maneras en extradición. Pero ¿qué relación hay? Una complicidad completa con el gobierno americano, una corrupción tremenda. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Yo soy parte de esa historia, parte de todo lo que pasó. Me di cuenta cómo eran los tratos entre la DEA, especialmente con el agente que estaba, ¿cómo le digo yo esa palabra? Adjudicado a Colombia, que era el encargado de hacer ese empalme entre todos los grandes narcos y los Estados Unidos. Yo siempre lo he denunciado, el agente Paul Cohen, que vi yo con ayuda de otro fiscal que se llama Adam Fields. Vi una complicidad completa con los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer tratados, hacer trato con los Estados Unidos a cambio de no ir a la cárcel o de penas bajas para seguir delinquiendo, pero con la autorización de la DEA. O sea, usted puede llevar cocaína a los Estados Unidos siempre y cuando la DEA esté enterada. Y el otro negocio que tenían entre este agente y fiscales era que se repartían las ganancias.
lo que ofrecían a los grandes capos era el 25% de las ganancias de la cocaína si usted trabajaba con ellos. Entonces, eso ya no es complicidad, esto es corrupción. Bueno, pues ahí tenemos a Herrera hablando cómo son estos acuerdos, ¿no? Entre la DEA y los narcotraficantes, entre fiscales, funcionarios. Básicamente, él dice que el narcotráfico, este negocio ya no se sostiene con los capos visibles, los que nosotros vemos que arrestan, a los que les ponen cara, sino que hay una corrupción institucional de fondo que protege a todo este negocio desde los gobiernos, desde los bancos, inclusive desde las iglesias. Ya vamos a profundizar un poco más en este tema, pero entonces él dice que conoce de cerca todo este negocio y esta complicidad, esta corrupción que se da entre la DEA y los narcotraficantes. Inclusive habla del porcentaje que recibieron. Él hablaba de que pues mientras los narcotraficantes estén dispuestos a trabajar con el gobierno de los Estados Unidos, el acuerdo es que ellos recibirían un 25% de las ganancias. Esto es lo que él nos dijo en la entrevista. Y pues ahí vemos cómo ya nos empieza a hablar con nombres propios. Él señala directamente a Paul Cohen, que es un agente en este momento ya retirado de la DEA. Él dice que Paul Cohen sería la persona a la cabeza de toda esta red en la que conviven pues los narcotraficantes y los agentes federales y pues los gobiernos y demás. Y pues también él menciona a Donald Trump específicamente como que es el político más importante que estaría, que también sería cómplice de todo este negocio. ¿Cómo lo vieron ustedes? A mí lo que más me impresiona, que él lo ha dicho muchas veces y yo he podido aquí pues preparando ese programa, es que hay muchas declaraciones contra ese agente de la DEA, Paul Cohen, pues no pasa absolutamente nada. O sea, mira, estamos que hablando eso de un también me personaje impresionó, que sigue porque yo en estaba la DEA. investigando Paul Cohen y antes de hecho como que encontré que el man ha sido una persona que ha ayudado con su testimonio a coger a otros capos de la droga como alias Otoniel, como que tenemos las declaraciones de Paul Cohen y como lo digo ya en este momento es un agente retirado de la DEA, pero este señor, el narcopiloto, lleva denunciándolo bastantes años y el nombre de Paul Cohen todavía no coge fuerza. Sí, o sea, pues es que digamos, uno ha visto tantas películas y pues uno sabe y a veces como que uno es incrédulo frente a esto, pero realmente tiene que haber una colaboración dentro de estos departamentos de seguridad o que van en contra de la droga para que este negocio pueda seguir fluctuando de la manera que fluctúa. O sea, estamos hablando de que la DEA señala, o bueno, Estados Unidos señala a todo el mundo, pero ellos son de los más responsables no solo en consumirla, sino también en distribuirla a diferentes partes del mundo. Y lo que siempre dicen, ¿no? Caen los colombianos, caen los mexicanos, caen los rusos y demás, pero ¿dónde están los gringos? Y un man de la DEA, no sé, el viejo Pepe, que tiene esa cara de intriga, esa cara de que no puedo dormir de tanto leer, pues que no se puede hablar más del Paul Cohen, porque es que estamos hablando de un personaje que se repite y se repite y se repite y que nadie tiene información de este man. Pues, como bien lo señaló Laura, es una persona retirada de la administración para el control de las drogas en Estados Unidos. Ya no está. No, Sí, ahorita ya está está trabajando en Cohen Solutions Lo dije como 10 veces, LLC. Julián, pon atención, por favor. No, pues yo ahorita dije que estaba aquí y me dijiste sí. Pero, o sea, lo que hace todo el mundo, o sea, montó su propia empresa. Su propia gana más consultoría platica, sí. en Miami, especializada en inteligencia y seguridad. Pues también habló con alias Otoniel y con una persona muy importante que tiene que ver con el mundo de las drogas en Guatemala, Centroamérica y también tirando a Honduras, que es el tema de la reina del sur, la señora Marjorie Chacón. Este personaje, Paul Cohen, pues fue la persona que aprobó infiltraciones a la red de esta mujer, que movía toneladas desde Colombia hasta el cartel de Sinaloa en México para que después aterricen donde el tío Sam. Pero acá hay otro punto importante de lo que menciona el señor Jorge, y más allá de lo que sería un agente de la DEA, es la relación con la Fiscalía colombiana. Aquí el Tercer Canal ha develado, revelado, mostrado con pruebas, con testimonios y con un sinfín de cosas cómo es que los narcofiscales permiten el mundo del ilícito. Cómo en vez de perseguir a las personas que propician el narcotráfico, se dan la mano, se estrechan y probablemente, no sé si en la misma mesa, se echan las líneas en las ñatas para estar igual de locos o igual de criminales que estas personas. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo el señor Jorge? Habló precisamente de estos personajes y
hizo énfasis en una persona que está en Palo Quemado, que estaba en Palo Quemado, una persona que es fiscal y que hoy día es magistrado. Ya les cuento el nombre y también cómo fue que llegó para posicionarse en unos lugares más importantes en Villavicencio, en el departamento del Meta. Escuchen qué fue lo que dijo el expiloto de la mafia. Protegieron narcotraficantes, protegieron lavado de dinero, protegieron falsedad en documento público, todo lo enriquecimiento ilícito. Yo he querido entregarle personalmente esto al presidente. ¿Por qué? Porque a raíz de este fiscal Antonio II Martínez Oller se desprende un cartel de la fiscalía que trabaja para el narcotráfico. Yo lo hice en una carta que se la haré llegar al noticiero, a ustedes, a Canal 3, donde se lo dije en la cara al fiscal que estaba comprado por el gobierno americano. Me dijo que me iba a demandar, que me iba a meter a la cárcel. ¿Y sabe qué hizo? Nada, porque él sabe que con este número de proceso probamos esa unión entre la corrupción del gobierno americano, la corrupción de la DEA y la corrupción que hay en este momento con los narcotraficantes colombianos que no están yendo presos. También le puedo decir otros grandes narcotraficantes, y ustedes lo pueden buscar. No fueron un solo día a la cárcel, no se presentaron ante un fiscal, no fueron a los Estados Unidos ni siquiera. Y ustedes lo pueden buscar. Le cancelaron el informe, un documento que se llama Informe por carencia de tráfico por estupefacientes. Lo tiene cancelado. Se llama el señor Diego Ricardo Otero Sánchez de Bucaramanga. Tómense en el trabajo de buscar por internet y ahí van a encontrar en la misma fiscalía que cancelaron los documentos para que pudiera comprar aviones, para que pueda tener empresas, para que pueda volar, que es la carencia por informe de tráfico de estupefacientes, se llama este documento. Entonces, cuando usted y yo empezamos a mirar y decimos, pero ¿por qué los narcotraficantes que estuvieron al servicio de Pablo Escobar, de los Ochoa, de Loco Barrera, de Wilber Alirio Varela, porque son los mismos? ¿Por qué gente duró 30 años delinquiendo y no les pasó absolutamente nada? Yo con ellos delinquí y con mi papá, y tengo documentos. En el año 1991 mi papá murió en Guatemala con 3.000 kilos de cocaína. El dueño de esta cocaína, uno de los socios, era el señor Diego Ricardo Otero Sánchez. ¿Por qué no fue preso? Porque trabaja con el gobierno americano. Creo que La persona que ahora, en un principio, se conocía como fiscal, que permitía, propiciaba y estaba aliado con funcionarios de Estados Unidos para nada más y nada menos que el tráfico del polvo blanco, es Antonio II Martínez Oller. Eso, en palabras del expiloto de la mafia, el señor Jorge. ¿Qué pasa ahora? Que dejó de ser fiscal y pasó a ser magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. Y nosotros nos cuestionábamos, bueno, en el departamento del Meta, Villavicencio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede allá? Pistas clandestinas como un hijo de madre. Y no lo digo yo, no lo cuenta el expiloto también de la mafia y los datos. Y usted en Google Maps puede medio buscar ahí esas pistas clandestinas que salen para lo que sería propiciar ese narcótico hacia el país el vecino país, Venezuela. Que ahí me enredé un poquito. al país vecino vecino, país. sí, El claro. país del vecino Gracias, país ok. de Oiga, yo Venezuela. creo que la gente también dirá, bueno, ¿y este man? ¿Cuál es la idea? ¿Ganar protagonismo? ¿Por qué este man hace esto? ¿Por qué lanza estas declaraciones? Si el man era un piloto de la mafia, ¿por qué él no está encarcelado? Y pues yo lo que pude percibir de la entrevista que tuvimos con él, de lo que hemos podido dialogar con él, es que primero le indigna que después de haber colaborado con la justicia y demás, haya personas que hayan hecho lo mismo y les sigan permitiendo delinquir. Y segundo, que él también ha sido víctima de ciertas amenazas por ciertas personas poderosas que en este momento lo tienen casi que huyendo del país, escondiéndose y lanzando esas declaraciones, donde creo que solo nosotros y Señal Investigativa y la revista Raya hemos los únicos que hemos sacado esta declaración, que en 2021 fue el primer video, como 2021-2022, que se conoció de este personaje, donde hablaba de esto y que después se conectó mucho también con otros narcopilotos que se han podido documentar y que daban fe de cómo ellos participan en todo este negocio del narcotráfico, que hasta era familiar. Estamos hablando que este señor decía que con el papá que se mató por allá llevando 3 toneladas de cocaína.
Y yo creo que otra de las cosas que también le indigna a mí, uno, me sorprende que él hable tan como de forma contundente y tan pujos como yo era un delincuente, esa gente eran unos delincuentes, hicimos acuerdos con las autoridades, pero cómo es que esta gente sigue delinquiendo. Pero también este entramado va muy de la mano de quienes representan a estos bandidos, quienes son sus abogados, y cómo este entramado pasa de que un día son los buenos, los que investigan, los que sindicalizan, los que se supone que hacen acuerdos y demás, y luego pasan a ser los representantes de narcos, de delincuentes, de bandidos. Total. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que contarnos Jorge Mauricio Herrera sobre esto. Esta unión del narcotráfico de agentes de la DEA lo hice dentro de los Estados Unidos. ¿Usted sabe lo grave que es denunciar a un agente de la DEA y que sea mentira? Pues se va uno preso. Pero como es verdad, tiene que haber un procedimiento. ¿Cuál fue el procedimiento? Meterme a la cárcel, torturarme en 3 años, porque fui torturado 3 años. No me permitían afeitar. Parece bobo, pero es tremendo. No me dejaban peluquear, no me dejaban cortar las uñas. Me trataron de asesinar dentro de la cárcel. Este señor Gerardo Reyes solicitó un video porque todo quedó grabado en video de la cárcel y la cárcel negó el video. Ahora le voy a responder la pregunta del presidente Trump. ¿Cómo es posible que usted denuncie un bandido como el pastor Cash Luna de Guatemala, porque es un bandido, y él se defienda con el abogado personal de Donald Trump y de su esposa, y es el que lo representa en los Estados Unidos? Esto no es mucho que decir, que un abogado del presidente de los Estados Unidos represente a un bandido. Y lo puedo probar por las redes, y ustedes pueden sacar un video de que lo que estoy diciendo es la verdad. Inmediatamente yo pueda, les voy a mandar ese video, que es muy importante. ¿Cómo es posible que el abogado del presidente de los Estados Unidos defienda a la reina del sur, Marjorie Diana Chacón Russell, y al pastor Cash Luna? También, ¿cómo es posible que a la señora reina del sur, Marjorie Diana Chacón Russell, su abogada de más alto nivel, porque tiene 12 abogados, la abogada de más alto nivel, ahí en quién es? La fiscal de hierro que metió preso a todo el cartel de Cali y a todo el cartel de Medellín, ya no es fiscal, ahora es abogada de narcos. O sea, ¿qué pasó con la institución en los Estados Unidos? ¿Qué pasó con la fiscalía? ¿Qué pasó con los procesos? Todo lo ocultan y todo lo tapan. Bueno, Jorge Herrera se pregunta qué pasó, porque personas que se suponía que eran las autoridades que debían investigar, criminalizar, sancionar, investigar, hoy terminan representadas o representados representando a bandidos, y menciona incluso que los mismos abogados de Donald Trump están en todo este entramado. Y es que recordemos que uno o ha sido público y por otros medios que Charles Harder es uno de los abogados que ha ayudado, digamos, o ha representado a Donald Trump, a su esposa Melania, a varios actores en Hollywood, a varios políticos también, a través de una firma que se llama Harder Lip, una firma estadounidense que pues está involucrada y que termina, digamos, que siendo o compartiendo representación no solo del presidente Donald Trump, sino también de muchos de estos narcos y bandidos de la mafia. Es todo un entramado el que se ve aquí, ¿no, Pepe? Sí, ahora vamos a hablar un poquitico de la iglesia con el perdón de Dios. Sí, él también denuncia banqueros, pastores evangélicos, es impresionante. Sí, ahora yo creo que ustedes vean lo primero que será el pastor Cash Luna. Vean la fotico de este señor para que ustedes se imaginen cómo los enviados de Dios tampoco son los más propicios para hablar sobre las palabras de nuestro querido Luna, Señor. su nombre real, Carlos Enrique Luna Lam. Nació en Guatemala este señor. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema y con este señor? Pues en la siguiente imagen que ustedes van a observar, que hablan de Marjorie Diana Chacón Russell, que es la reina del sur, pues según lo que nos cuenta el ex piloto de la mafia, estas dos personas se daban la mano, y no para bendecirse, no para pedirle a Dios sobre milagros, sino para ser
lavadores de activos. Lo que cuentan es que básicamente la señorita que ustedes ven ahí en la punta, la vamos a llamar la Reina del Sur porque es mucho más fácil, la Reina del Sur le entregaba plática a la casa de Dios. Literalmente es la iglesia de este señor, la mega iglesia de la casa de Dios, que tiene más o menos unas 12,000 personas que le siguen la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chacón, que es la Reina del Sur, le entregaba al señor Luna plática. Yo creo mucho en Dios, yo tengo que bendecir esta casa, Padre. Por favor, que este dinero haga que los ladrillos caigan sobre Guatemala y sobre estos lugares hermosos para construir edificaciones divinas para traer más feligreses. Mentira. Aunque la primicia en parte era eso, es para lavar plata. Y es otro mecanismo que nosotros hemos encontrado a lo largo de esta investigación, en donde también varias iglesias, mega iglesias, que se encuentran tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, hacen exactamente eso. Julián es una persona hermosísima por parte de la iglesia, un hombre que va todos los días, mejor dicho, santo, pulcro, que no mira a nadie, que mejor dicho, ruega porque todo el mundo tenga la Biblia bajo el hombro, pero es narco. Es que es un tremendo narco. Por Y ahí ejemplo, con esa hermosa imagen que tiene, atractivo. le entrega plata a la iglesia. ¿Para qué? Para que esta iglesia, con las donaciones y con las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos, que no permiten identificar quiénes son los donadores, laven plata. Entonces la iglesia construye hermosas edificaciones y después le terminan dando un cheque a Julián. Pero Julián es una persona también muy inteligente. Julián es un hombre que conoce de la tecnología, que conoce de los diferentes métodos para donar. Lo puede hacer por Nequi, por DaviPlata, por Bancolombia, por cualquier otra aplicación o por criptomonedas. Y en la investigación que nosotros también hacemos sobre el tema de las iglesias evangélicas, porque Gustavo Petro también ha mencionado que estas mismas iglesias lavan plata, se utilizan las criptomonedas. Y hay varios casos de esos donde hay estafas multimillonarios de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Es una iglesia valuada en 45 millones de dólares. O sea, no, y eso es lo que estamos hablando de la casa de Dios. Yo quiero apartar la casa de Dios un momentico para hablar de las demás iglesias, por ejemplo, que se encuentran en Estados Unidos, porque esta es simplemente Centroamérica y es el paso de lo que sería Colombia hacia Estados Unidos. Como queda a la mitad, entonces es un puerto muy bonito, por decirlo así, para que los aviones paren, dejen la droga y después se lleve a otras partes. Entonces yo quiero hablar es de las otras iglesias que por ejemplo se encuentran en Estados Unidos. Y aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, Eli Regalado, el criptopastor. Imagínense ustedes una persona con esta idea. Y lo que él dice es básicamente que se soñó que Dios le había dicho, hermano, usted tiene que crear una moneda. Se llama INDX Coin, o sea, de moneda. Y usted ahí básicamente lo que tendría que hacer es comprar esa monedita, invertirle platica y con el favor de Dios supuestamente eso se iba a multiplicar en favores, en milagros o también una retribución económica para usted y para su familia. Pero mentira, eso terminó propiciando fue un lavado de activos y también un enriquecimiento ilícito por parte de los pastores. También hay otros temas donde se hace prácticamente lo mismo pero con efectivo y el modelo es básicamente lo mismo y es algo complicado. ¿Y qué pasa en Estados Unidos con las reglas, muchachos? Pues vuelvo y repito, cuando usted dona, la iglesia no tiene la obligación de darle, por ejemplo, la información a las autoridades sobre quién fue el donador. Si una persona de las altas cortes o de los altos... de las altas cortes judiciales en Estados Unidos cree, por ejemplo, que la iglesia de Laura está lavando plata o es una organización criminal, tiene que tener ciertas pruebas. No puede simplemente decir yo tengo indicios, no, tiene que tener ciertas pruebas. Entonces, ahí primero se bloquearía lo que sería el tema de la investigación para conocer si en las iglesias se está lavando o no plata. Segundo, también hay un documentico por ahí que está volando sobre el tema de los contribuyentes. Entonces, vuelvo y repito, no se sabe quiénes son los donadores. Entonces, Julián, que es un hombre devoto, muy bello, que por ejemplo va a la iglesia, dona plata y es narco, no lo vamos a saber porque simplemente en las reglas de Estados Unidos no se propicia la idea de conocer quiénes serían estos fundadores. Entonces eso es en parte según lo que tenemos de esta investigación, pero igual hay más cosas y más personajes que nos ha contado el señor Jorge en medio de toda esta investigación para que mis compañeros continúen porque igual falta de desmenuzar más las palabras de este personaje que conoce muy bien cómo es que funcionarios de Estados Unidos, fiscales de acá a Colombia y narcotraficantes, todos se dan la mano simplemente para llevar la bandera del estupefaciente. Yo sí quisiera decir que la fe mueve montañas y mueve plata, ¿no? O sea, como que impresionante que este tema de las iglesias se convierta en un
sí, como en un espacio de lavado, de crímenes, de corrupción y demás, y que históricamente pues toda esta fachada de no es que con las iglesias no, o con la fe y la religión no, pero por lo que vemos detrás es todo un entramado de delitos, pues pasa en Estados Unidos, pero pasa también en Colombia y en muchos otros países. ¿Qué opinaría Jesús de esto, no? Es una gran pregunta. ¿Qué opinaría los verdaderos creyentes de... ¿Cómo así? ¿Dónde está? ¿Cuál Vamos a Jesús? presentar a Jesús. Vamos a conocerlo de una manera muy No, real. lo que dices, Mari, es muy cierto. Yo también quería como profundizar un poco más en este tema porque a mí me indigna muchísimo, y es el tema de la justicia divina, ¿no? De cómo a las iglesias, a estas instituciones religiosas, no les exigen pruebas, no les pueden abrir investigaciones ni siquiera. Este señor Cash Luna, ahorita veía un comentario de Joao que decía, el nombre lo dice todo, y es cierto, ese seudónimo de Cash pues lo dice todo, y el tema de esta mega iglesia que él tiene, que está, repito, valuada en $45 millones, que se dedica a producir dinero, y es lo que él dice. Hay una frase de este señor que en este momento no me acuerdo muy bien cómo era, pero básicamente dice como que hay dos cosas que importan, o sea, él lo dice así sin pena, hay dos cosas que importan en la religión más que nada: el dinero y la Biblia. O sea, como un pastor me está diciendo esto no va en contra como de todos los valores que tú profesas y en todos los valores que profesaba, por ejemplo, Jesús de Nazaret, ¿no? Como, entonces, una muy buena pregunta, ¿qué opinaría Jesús? Y estamos hablando también de un tipo, Cash Luna, que ya tiene investigaciones abiertas, pero ninguna investigación culmina. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de un pastor evangélico, y esto no se da solo en el tema del narcotráfico, sino ya hemos visto como muchas investigaciones que tocan a la iglesia, también de pederastia, por ejemplo, no culminan, no prosperan, pues porque la justicia divina es la que tiene que juzgar a estas personas y no la justicia ordinaria, lo cual a mí me parece una falta de respeto. Esta gente hace y deshace y utiliza las iglesias como fachada y no pasa absolutamente nada, y esto ya demuestra que el narcotráfico está inclusive más allá, o sea, llega a otro nivel, y es que pues como que estos gobiernos no estarían simplemente comprando pues como a los capos, ¿no? Porque él habla de cómo estas personas, como no sé, el Loco Barrera, que él habla mucho de la historia del Loco Barrera, y él dice, el Loco Barrera, si bien sí fue como lo cogieron, el que estaba detrás de todo esto fue Julio Lozano Pirateque, y cómo es posible que Julio Lozano Pirateque siga libre, pues feliz de la vida, cuando él era realmente el cerebro detrás de todo esto. Entonces, Y ¿quién era cuestiona como...? mucho también el tema de la justicia colombiana frente a que den un dinero y queden libres, ¿no? O sea, él dice Sí, como, él dice como Julio las Lozano dio 100 extradiciones se millones de tienen que dólares acabar. y ya quedó libre y pudo seguir delinquiendo, y él dice como, eso también no es justicia, que es un debate que también se da aquí en Colombia, que pues yo por lo menos digo, por lo menos allá queda parte de la plática en el Estado, porque aquí pues ni la plática ni la condena. Pero entonces hablo de que esto trasciende, a mi parecer, porque ya estamos hablando de que este negocio está entramado, este sistema que es cómplice, que apoya el narcotráfico, no compra únicamente a los capos, como entonces el Loco Barrera o Julio Lozano Pirateque, sino que también compra estructuras de poder moral y social, como lo son las iglesias, y pues entonces hasta qué punto esto va a seguir pasando y no va a pasar Y nada. ayer yo escuchaba, por ejemplo, no sé, por las cuestiones de la vida, yo veo mucho South Park y estaba viendo ¿Qué diría Jesús? un capítulo ¿Qué diría? que hablaban del ilusionista estadounidense David Blaine, y él como que estaba montando su iglesia y demás, y dijo que si no le aceptaban su iglesia, iba a ser un suicidio colectivo, como el que ha pasado con muchas sectas en Estados Unidos. Y entonces se reunieron los super amigos, y los super amigos eran Jesús, era Buda, eran todos estos dioses, y decían, ¿cómo así? ¿Qué es lo que quiere este man? Que no le cobren impuestos. O sea, quiere ya ser una religión. Y eso es lo que pasa también con estas iglesias. O sea, como no hay un control de impuestos, como no hay un control, como lo que dice
Laura, también los feligreses creen que se están yendo en contra de su fe en vez de la persona en la institución, pues también es un ejército que lo está defendiendo sobre una postura moral. Y lo veía también con este man del Mira, que ayer se unió, o sí, creo que fue ayer que se unió a la Ahí te dicen en los comentarios, María Luisa Piraquive es el gran ejemplo, dice sí, Camilo Castro. pero hay otro, Sí. hay uno que ayer anunció que se iba También a sumar del a la Mira. de Abelardo de la Espriella, que ha sido muy conocido porque también tuvo esa discusión con Catherine Miranda de si se le debían cobrar o no impuestos a las iglesias. Y es también pues usar estos entes, estas instituciones, para que realmente el narcotráfico o el lavado de activos en este caso pase desapercibido y se pueda argumentar desde una fe, y obviamente teniendo claro que es un peso muy grande para la sociedad en todo el mundo, porque no solo en Estados Unidos sino también en Colombia, con el caso de este señor, es que se me escapa el nombre, John Milton es que se llama, si me lo pueden recordar la gente en el chat, que ya se volvió pues parte de la candidatura a Abelardo de la Espriella. Sí, yo No creo me que ahí acuerdo. instrumentalizan la fe, las creencias, las usan a nivel discursivo para hacer todo este entramado criminal. Yo creo que esto no es nuevo y siento que eso sí pone la necesidad de una regulación a las iglesias. Aquí no es que se esté buscando regular las creencias, la fe de las personas, sino que estas instituciones que, como hemos visto, mueven mucho dinero, tienen una carga financiera pues enorme, pues a la final sean transparentes y se regulen, y no con la excusa de que pues es dinero de la fe y de la voluntad y todo esto es totalmente transparente y genuino, pues termine en este tipo de escándalos y en problemas como lavados de activos y El ex narcotráfico. senador que les decía es John Milton Rodríguez, de Colombia Justa y Libres, que también fue precandidato presidencial en el 2022 y que ayer dijo que se sumaba a la Abelardo de la Espriella porque no podía asumir que Dios no pudiera dar esta lucha y no lo hiciera como un defensor de la patria. Claro, ahora- porque Abelardo ya dijo que era un hombre de Dios. Dinos, Pepe. No, y el evento que nosotros fuimos el pasado domingo fue, ¿no? ¿Sí Sí. fue el domingo? Pero O sea, era entonces ya- lunes festivo. una intervención cristiana, lunes festivo, una intervención cristiana, una intervención de veteranos, una intervención cristiana, una intervención de veteranos, o sea, así se fue todo, y eso también es como el parámetro desde donde se está parando Abelardo de la Espriella, que pues es un tema aparte, pero muestra también cómo la fe y las iglesias y todas esas instituciones también hacen parte del lavado de activos, de la política y de todo en esta vida. Pero sigamos. No, Es que que el punto de que estemos hablando aquí una iglesia no es porque queramos tirarle a la fe o porque simplemente digamos que el diezmo no lo damos o porque somos ateos o agnósticos o católicos, creyentes, no. Simplemente es para que Porque ustedes somos conozcan darks. más o menos cómo es otra forma de lavados de activos, no tanto aquí en Colombia, sino donde estamos hablando literalmente que serían, según Gustavo Petro, donde viven los grandes narcos, en Estados Unidos. Y vuelvo y repito, es por las mismas leyes de allá, de estos lugares, donde se excluyen a las iglesias para dar su información financiera, en donde, por ejemplo, Laura, Juliano, Mariana pueden ser narcotraficantes y den su platica para construir grandes empresas, grandes casas o vainas así, que después terminarían entregándole un cheque en blanco a ustedes mismos ¿Y el que diezmo? financiaron ¿Cómo eso. se controla el diezmo, weón? Es que es muy jodido. Pues es el 10% de su salario. No. No, O pero sea, mira el que, por diezmo, ejemplo, eso se supone que es lo que es, pero o sea, hay ¿cómo se personas- controla ¿Cuánta lo que gente ingresa? Hay entrega? personas- ¿Cuánto? ¿A qué se destina? ¿Cómo lo utilizan? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se queda en ese país? ¿Lo mandan a otro? ¿Realmente lo usan para, no sé, el sostenimiento de las iglesias, para obras caritativas? No sé. O sea, estamos hablando de que este señor Cacho Luna tiene un zoológico en su mansión, o sea, es impresionante, pero el tema del diezmo es que a mí me indigna bastante porque hay gente que inclusive como que tiene que, por orden de la iglesia, inclusive dar más de lo que gana. Eso del cuento de que el diezmo es el 10% es mentira. Eso me También lo hay dijo mi muchas papá un iglesias día. que manipulan a las personas Y a dos para lucas. dar inclusive más plata de la que pueden dar. Es que esto también es una corrupción impresionante dentro de las iglesias, pero pues no nos vayamos por otro tema, igual ya. Pero bueno, yo les mencioné a un personaje muy importante que es Julio Lozano Pirateque, ¿no? Que también Alias Patricia. el narco, alias Patricia, sí, que también este narcopiloto
lo menciona mucho, y es que él sugiere que Julio Lozano Pirateque es como la cabeza real de muchas estructuras y que hay unos capos como de más bajo nivel que son los eslabones para hacernos creer que son los que atrapan, para hacernos creer que sí hay una guerra contra las drogas que funciona, pero realmente estos capos y los políticos y pues las personas importantes no están teniendo ninguna consecuencia y pues siguen como si nada. Entonces esto realmente es comprobable, ¿no? Como que hay muchas investigaciones, hay antecedentes periodísticos y judiciales también sobre la trayectoria y la influencia delictiva de Julio Lozano Pirateque, y pues así de como algunos capos han negociado entregas y demás. O sea, estamos hablando de que esto no es descabellado lo que nos está diciendo este señor, pero también habla de algo muy importante y son las rutas y los aeropuertos que son utilizadas para pues poder comerciar con el narcotráfico. Y pues es que Herrera, el narcopiloto, nos señala unas pistas clave y nos señala unos puntos clave que serían estas salidas que pues son sitios concretos, pero lo más importante es que él nos habla de que estos sitios, especialmente en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, siguen siendo los mismos desde hace 30 años y no pasa nada. Es decir, las autoridades saben de qué lugares estamos hablando y aún así las autoridades no hacen nada, pero veamos qué fue lo que dijo exactamente. El narcotráfico hace 30 años operaba con lanchas, submarinos, aviones que eran no legales, pero hoy en día ese narcotráfico obviamente sigue existiendo, pero no mueve 1.000 toneladas al año, no las mueve, no mueve el 20% del narcotráfico. Entonces, ¿dónde están las 5.000 toneladas que salen de Colombia para el mundo? ¿En dónde se mueven? Pues se mueven por aviones legales, puertos legales, y por aeropuertos, y vienen aviones de la DEA y la CIA a recoger droga. Yo fui testigo de eso y di el nombre del piloto. Entonces el negocio cambió. Si quieren detener el narcotráfico, lo primero que tienen que hacer es legalizarlo, porque si no lo legalizan va a producir muchísima plata que compra todo, y eso es lo que está pasando con el gobierno americano. Es una guerra perdida. Hacer un movimiento de 8 barcos, de submarinos para coger 10 lanchas, y dice Trump que está salvando al mundo y que salvó 500.000 personas y 200.000 y 300.000. Esto es totalmente falso, porque vayan a las calles de Estados Unidos. Yo hice una encuesta en los Estados Unidos y casi me gané enemigos de la DEA. ¿Cuál fue la encuesta? De 1 a 10, ¿qué tan fácil es comprar cocaína en las calles de los Estados Unidos? Y 10 es lo más fácil. Y la hice en la calle. Fui a las discotecas, caminé por los centros comerciales, empecé porque quería hacer un estudio de cómo era este negocio. ¿Y sabe cuál fue el resultado de la encuesta? Todo el mundo decía, no, aquí vea, ahí en la esquina, el que está allá, el mesero, el de la entrada, todos venden cocaína. En donde yo vivía, en Weston. ¿Ustedes saben, muchachos, cómo le llaman a los narcotraficantes en Estados Unidos? Por no hablar de capos o carteles, les dicen Kingpin, para que suene más bonito. ¿Y saben cómo les dicen a los carteles allá, que por ejemplo acá son capo? O sea, pero es su forma bonita de decir capo. No, pues en inglés. No. ¿Pero qué es su dijiste? forma ¿Cómo bonita de les decir dicen? capo. Pero también saben cómo les dicen Kingpin. carteles domésticos. Pero aquí son Kingpin. carteles sanguinarios que cogen sus armas, envían toneladas. Pero acá le dicen carteles domésticos. Y me imagino que el señor Jorge en medio de esa investigación preguntando a la gente dónde conseguía coca, que lo puede conseguir en cualquier parte en Estados Unidos. Aquí es un poquito más complicado, usted tiene que ir al Bronx o por allá en las zonas rosas de diferentes partes o localidades de Bogotá. Pues me imagino que se habrá encontrado con esos nombres, porque es que acá hablamos, digamos, cartel de Sinaloa, Jalisco, el Clan del Golfo, el ELN, las FARC. Allá y simplemente hablando de nombres, alias Patricia, Sí. alias Pistón, el Care Barbie. Pero por ejemplo, el Chucky. ¿usted ha escuchado Hells Angels? Es el grupo de moteros. O sea, Ah. literalmente lo que se encuentra allá, para que suene más bonito, son pandillas. Aquí no hay carteles, son pandillas. Me suenan muchos a los que están en la información de esa policía de Queensland, de lo que tenemos de la información de la policía de Queensland que tenía De Australia. como Jesús Hernando Sánchez, el zar de las Esmeraldas, traficaba droga en Australia, y también era con grupos de moteros que pues obviamente son los que se recorren todo el país en moto y pueden llevar la droga pues sin mayores retenes en aeropuertos o en
terminales de transporte, ¿no? Pero pues yo creo que es un modus operandi que están todos, pero creo que sí, obviamente son más sofisticados allá y más que el Tren de Aragua, que los Saiyajines. No, pues no creo que sofisticados. Son ciegos y sordos con ellos. Porque acá sí, marica, Bueno, se van a meter. asumimos que porque suena en inglés es más bonito, ¿no? Pero pues es que usted, digamos, ¿en qué noticias ha visto eso, por ejemplo? O sea, aquí se habla de que se exporta un jurgo de toneladas de cocaína, de fentanilo, de estupefacientes, marihuana a Estados Unidos. ¿Y allá qué? Si allá es donde se vende a la gente. ¿De Sí. qué se habla? De nada, de pandillas, Del ¿no? consumo. Del consumo. Exactamente, del consumidor, de la persona pobrecita, el drogadicto que está ahí. Sí. Ay, el zombie el fentanilo. No, Sí. allá no se habla absolutamente de ningún cartel, ningún capo. Y por ejemplo también La Base de este programa de YouTube sacó un video también hablando de los narcos gringos y menciona exactamente esto, que por ejemplo los medios de comunicación enfatizan mucho de que aquí en el sur del mundo sí son cárteles, asesinos, narcotraficantes, capos, y allá pandillas, carteles domésticos, kingpin. Ñeros. Exactamente, o sea, puedes llegar a definirlos De los así gringos. para minimizarlos, pero bueno, eso es otra cosa y otra discusión que hay que hablar sobre cómo se mira por parte de las diferentes latitudes del mundo ciertos comentarios. Pero ahora pasemos a lo que había mencionado el señor Jorge sobre ciertos puntos estratégicos que también hay en el mundo, y habla de dos puntos que ahorita uno está en jaque y que otro ahí más o menos, que no la han querido revisar mucho y que está todavía más cerca de Estados Unidos que, por ejemplo, Colombia. Y es Venezuela y Honduras. ¿Qué fue lo que dijo el señor Jorge sobre estos lugares? Escúchenlo ustedes, que él conoce las rutas porque fue expiloto de la mafia. Nosotros salimos de Colombia hacia Venezuela de a poquitos. En el 2005 mandamos explorar, el 2006 mandamos mirar, 2006, 2007 y 2008 se hicieron muchísimos vuelos, se recorría toda Venezuela libremente. Yo les puedo explicar cómo se hacía, cómo se traqueteaba, cómo es ese cartel. Ese cartel en mi época no era el cartel que compraba cocaína, no. Ese es un cartel que se formó diferente. Venezuela militarizó y metió radares en todo Venezuela. Donde eran las pistas que yo conocí en el 2010, es increíble. Pero hoy en el 2025 las pistas quedan en los mismos lugares y son las mismas pistas. Pero lo preocupante, ¿qué es? Que las pistas de salida, que son en el estado de Apure, que yo le calculo unas 200 pistas ahí, otras pistas cerca al lago de Maracaibo, sean las mismas. Pero más preocupante, le voy a decir qué es. Una de las pistas de llegada lleva operando 30 años y es en una isla pequeñita. Los americanos saben que ahí llegan todos los vuelos, y ¿por qué no los detienen si lleva 30 años esta isla operando, dejando la cocaína ahí? Se llama Guanaja, en Honduras. 30 años, y ustedes pueden revisar las noticias. También 30 años dejando aviones botados en el Petén, en Guatemala. Los mismos lugares, las mismas pistas. No es que fue que la corrieron, no, la cierran y las van turnando, pero son las mismas. Entonces yo le pregunto, ¿realmente quieren detener el tráfico de drogas o lo quieren controlar? Y así es que se llama la DEA. Tercero, lo que usted me pregunta en Venezuela. Yo he visto gente defendiendo, por ejemplo, yo conocí al Pollo Carvajal, conocí a Diosdado Cabello, conocí a otro narco que trabajaba, era el narco del gobierno, que era como ¿cómo le explico yo? El contacto entre nosotros y el gobierno se llama Jesús Itriago. Lo pueden investigar. También del gobierno de Venezuela. Lo tienen preso. ¿Pero por qué lo tienen preso? Cuando nosotros nos entregamos, logramos convencer a Jesús Itriago de que se volviera informante para que Estados Unidos lo perdonara. Pero se dieron cuenta el gobierno venezolano y lo metió preso. Desafortunadamente sí hay corrupción en Venezuela. Hay gente que dice que no, pero eso no debe ser el factor por el cual invadan un país y lo acaben, porque en las invasiones no queda nada bueno y en una guerra afecta a mucha gente. Pienso que esto es un problema interno de Venezuela, que los venezolanos saben. Las pistas son las mismas, operan en los mismos lugares durante 30 años.
En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Y aquí se comprobaría que sí, Venezuela es no un lugar de producción de cocaína o de tráfico, no, sino simplemente el lugar que sirve para el transporte. De Colombia sale a Venezuela y de Venezuela a otras partes del mundo. En palabras del señor Jorge, expiloto de la mafia. Y pues mencionó otro lugar muy importante aquí en el territorio mundial, por decirlo así, y es Honduras. Y aunque, digamos, Donald Trump haya dicho, no, es que Colombia es productor de cocaína y siempre ha estado envuelto en estas temáticas y que el presidente Gustavo Petro es lunático y permite por su omisión o acción el tráfico de estupefacientes, queremos recordarle a el hoy mandatario, el señor Donald Trump, que un expresidente, el antecesor de Gustavo Petro, estuvo nada más y nada menos dándose la mano con hoy una persona condenada. ¿Sí, condenada? Sí. Condenada por conspiración para narcotráfico y uso de armas. Me imagino de fuego. que era un personaje de esos oscuros, de esos que casi no salen en la luz pública y menos un funcionario público, ¿no, Felipe? Marica, suena bonito, como lo voy a decir, es el homólogo de Iván Duque. O era el homólogo. Era el homólogo de Iván Duque. Eso quiere decir que es el presidente, pero pues veámoslo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cómo fue que se dieron la mano? ¿Cómo fue que se parcharon estos dos personajes más o menos en el 2018? Veámoslo. A la forma en la que nosotros venimos adelantando en Colombia de manera compartida con varios países la lucha contra el crimen organizado. Honduras y Colombia han sido aliados en la lucha contra ese flagelo y lo vamos a fortalecer. Y de hecho resalto la forma en la que el presidente Hernández y su equipo de gobierno han venido consolidando una especie de escudo de interdicción marítima para enfrentar al narcotráfico en su territorio. Colombia ha apoyado en esas tareas y vamos a trabajar ahora para fortalecer el desmonte de los carteles. Así como ustedes han venido manejando esta situación, va a estar Honduras a la par de Colombia, porque así debe ser en un Estado de Derecho. Cuente con nosotros, presidente. Gracias, ya sabe. presidente. Muy amable. Duque se da la mano con una persona acusada por estos delitos que ya mencioné, y al otro lado tendremos la imagen del hoy fallecido, el exministro de Defensa, el señor Carlos Holmes, quien, según investigaciones recientes, un familiar de él recibió plata para sacar a un director de la Polfa, de la Policía Fiscal y Aduanera, que estaba luchando contra el contrabando con Papá Pitufo, que es la otra cara del narcotráfico. Ay, Dios mío, y nos enfocamos en Gustavo Petro, que simplemente, supuestamente, según Álvaro Leiva, echa droga. A lo bien nos vamos a enfocar con esto, Estados Unidos, pero bueno, son No, y no me peleas que olvidé quizás... de Niño Hernández, ¿no? Ese es el que ya como que todo el mundo sabe, pero este atico que estamos hablando del narcotráfico internacional, porque el Ñeñe es de aquí, es ganadero de aquí, güey. O sea, Sí. el man puede llegar a Bogotá y comer ají. Con cambio, este señor de Juan Orlando Hernández, no, llegó, fue una visita diplomática para darle la mano al financiado por el narcotráfico Iván Duque, supuestamente. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras de 2014 a 2022, condenado a 45 años de prisión por el Tribunal Federal de Nueva York el 26 de junio de 2024 por su participación en una conspiración de narcotráfico que facilitó el envío de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022, y además se le impuso una multa de $8 millones y 5 años de libertad supervisada. Es que yo creo que a Donald Trump se le escucha muy bonito señalar como hay la producción, el país con mayor producción, es que no hacen nada para controlar esa producción, ni los cultivos, ni nada, pero poco se pregunta o poco se cuestiona quién permite la entrada, quién la distribuye, cómo se forman esos carteles, quién la paga y quién la consume, ¿no? Yo creo que ahí también están las grandes preguntas, que es un poco lo que nos dice el señor Jorge, y es como, bueno, esto que está pasando también está permitido por Estados Unidos, y también Estados Unidos tiene una responsabilidad como el país con mayor consumo de cocaína, ¿no? Claro, es que estamos hablando de que Estados Unidos participa del mismo sistema, pero entonces ya sería como la élite financiera y política la que entonces permite que se lava el dinero, la que pone a los agentes de la DEA que encubran todo esto, los que negocian, los de las extradiciones amañadas, y obviamente Venezuela, como nos explicaba este señor Jorge Mauricio Herrera, pues él admite que tiene corrupción, que tiene presencia de rutas, que tiene complicidad militar, pero también ahorita veía un comentario de Joao que preguntaba como, ok, y todo eso
justifica que Estados Unidos quiere invadir Venezuela, hacía la pregunta puntual, y de hecho en la entrevista también es algo que Jorge Mauricio comentaba, y es como él lo decía, pues hacía como esta reflexión de, y nada de eso igual justifica que Estados Unidos ahora quiera invadir Venezuela, porque además es que no tiene como la capacidad moral para hacerlo, ¿no? Estamos hablando de que Estados Unidos es parte de todo este entramado, e inclusive es como esta élite mayor que permite que todo se dé. Entonces todo es finalmente una excusa, esta guerra antidrogas, una excusa geopolítica para poder realmente pues acabar con Maduro, ahora con Petro, y pues apropiarse también de otros recursos, como siempre ha querido hacer Estados Unidos históricamente. Es que Estados Unidos es la mamá. Así la mamá esté equivocada, así la mamá no tenga la razón, uno tiene que hacerle caso a la mamá, porque es el que juzga, es el que señala y es el que tiene el poder real. O sea, realmente ellos juzgan a todo el mundo, pero ¿quién? O sea, por ejemplo, si Colombia hiciera lo mismo que está haciendo con Gaza, Israel, con otro territorio, no sé, Ecuador o algo así, yo creo que ya pues no se hubiera caído todo el peso del mundo, pero como es Estados Unidos, ¿quién le dice algo? Y aquí quiero recordar, ya que hablamos del presidente de Honduras, hablamos de la niña política, al señor Álvaro Uribe Vélez, porque recordemos que también en el tiempo reciente se le han sacado varios de estos narcopilotos. Samuel David Niño Cataño, quien desapareció en Guatemala en 2019 en un accidente con una tonelada de cocaína para el cartel de Sinaloa, y quien donó, pues que está en el registro, 20 millones de pesos a su campaña al Senado en el 2018. Juan Camilo Cadena Botero, quien también transportó a Uribe en Puerto Lleras y arrestado en Providencia con 446 kilogramos de cocaína, también del cartel de Sinaloa. Harold Darío Rivera Toledo, investigado por narcotráfico y una empresa de contratos estatales para PC Anexos. Y Juan Carlos Niños, hermano del otro, condenado en 2015 en Estados Unidos por tráfico del cartel de Sinaloa y lazos con los rastrojos costeños. Y usted, esos dos que mencionó, también llevaron a la comitiva de Iván Duque cuando estaba siendo candidato presidencial. También aparece una mujer que fue presidenta del Senado, que también no tiene tesis o grado, no me acuerdo, Jennifer, ¿cómo se llama? Esta señora. Jennifer Arias. Jennifer Arias, sí. Exactamente. ¿Departamento del qué? Del Meta. Ay, es que Dios mío, todo. Y el hermano de Marta Lucía Ramírez. Todo se empieza a conectar. Que el hermano de Marta Lucita, ¿dónde está? En Estados Unidos. ¿Por qué? Por narco. Ay, ahora, Dios creo mío. que también hay que decirlo para que lo digan, no están sesgados. Un hermano de Piedad Córdoba creo que también fue extraditado por el tema narcotráfico y que estaban señalando a Petro por el tema. O sea, es que yo creo que en la política uno llega a manejar tanto poder que es inevitable que le lleguen ese tipo de negocios, ¿no? Que le lleguen, no que usted los acepte. Total. Sí, hay que tener entonces cuidado con la gente del Meta. Lo que estamos viendo en este programa es que eso es del Meta, pues. Y yo me camuflo súper bien, ¿no? O sea, cuidadito, Sí. porque si no lo digo, nadie se da cuenta de que soy del Meta. Más peligroso todavía. Bueno, pero Jorge Mauricio Herrera yo creo que hace un llamado muy importante también en esta entrevista. Él, digamos que ha hablado en diferentes oportunidades con nosotros haciendo importantes revelaciones sobre este entramado, pero también ha buscado a las autoridades y por eso habla abiertamente y dice contundentemente como esto se tiene que saber, hay que denunciar, hay que hacer esto público, y una de las personas a quien hace ese llamado para que lo escuche y para que digamos que le dé importancia y prioridad a esta información es al presidente Gustavo Petro. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, presidente, le hablo directamente a los ojos, con toda honestidad y sinceridad. La DEA me dijo que si los denunciaba que eran narcotraficantes, como si los continuaba denunciando, me robaban a mí. Me amenazaron de muerte gracias a toda esta gente que me ha apoyado, a los medios alternativos que me sacaron a la luz, pues la DEA no me pudo matar porque sí me fueron a buscar. Y esto es lo que ha detenido este proceso de que a mi hijo o a mí me maten. Tengo un hijo secuestrado, señor presidente. No me permiten verlo por denunciar al gobierno, en especial el gobierno de Donald Trump, no este gobierno, el anterior, porque él fue presidente antes, para el que no sepa. Entonces demuestren que soy mentiroso. ¿Por qué sigo denunciando? Presidente, yo a mi hijo no lo quiero enterrar. En mi memoria lo quiero ver. Me hace mucha falta. No es el dinero. Se robaron esas propiedades, me las quitaron para callarme.
quédense con ellas, no hay ningún problema. Pero destape esta corrupción. A usted lo metieron a la lista Trump. A mí me metieron preso, me pegaron. Mire, voy a decir algo que ojalá no lo corten. Me cagaban la comida, me la orinaban. No me dejaban afeitar, no me dejaban peluquear, me cascaban. Y me dieron más duro cuando saqué una denuncia en papeles al gobierno federal acusando al gobierno Trump de que agentes de la DEA en su gobierno estaban lavando dinero. Eso fue el caos. De ahí me pasaron para otra cárcel de máxima seguridad en una isla, se llama Key West. Eso es peor que Gorgona, una isla de máxima seguridad, una persona que la estaban metiendo presa por migración, por documentos que ellos mismos me habían dado. O sea que ellos tienen cosas que ocultar, presidente. Yo no le digo para que pelee contra un gobierno porque es imposible pelear contra el país más poderoso del planeta. Pero un corrupto es un miserable y un corrupto no es nadie, así sea Trump o un agente de la DEA. Aquí estamos combatiendo no a un país. Los americanos vi cosas lindas, un país hermoso. Pero también hay corruptos, señor presidente, y soy testigo y tengo documentos. Por favor, ayude. Bueno, señor presidente, usted está escuchando un relato escabroso porque estamos hablando de que no solo es un negocio muy fructífero que en su momento de auge pues da para que sea un negocio familiar como le pasó a este personaje que incluso lo hacía con su hijo, con su padre, perdón, y que le amenazaron a su hijo, sino que ya cuando la gente empieza a hablar, pues se la cobran de la manera pues más despiadada. Él habla de unas torturas que la verdad pues son sobrehumanas, que superan la ficción, pero que en realidad son prácticas muy comunes en Colombia. El tema de que lo orinen, lo caguen encima, no le den comida, lo amenacen con fotos de su hijo, eso es muy natural aquí en Colombia, lo hemos vivido con varios casos que incluso han llegado aquí al Tercer Canal, y la pregunta que nos hacemos es por qué siempre o por qué las autoridades no tienen el papel importante en todas estas investigaciones, y casi siempre es en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Que en los medios de comunicación son eso, comunicación. No somos ni jueces, no somos ni abogados, ni somos entes de justicia, entonces pues realmente no hay un proceder y simplemente queda en el relato periodístico, en un antecedente, obviamente queda en la sociedad, pero eso tiene que ir acompañado de una investigación y tiene que ir acompañado de acciones judiciales. ¿Y por qué lo digo? Porque también hay varios personajes que están muy campantes y que son protagonistas no solo en la opinión pública, sino también en las políticas públicas que tiene esta nación. Y el señor narcopiloto, expiloto de la mafia, como quieran decirlo, el señor Jorge Mauricio Herrera Bernal, desde el año pasado nos ha detallado ciertos personajes que incluso han llamado aquí al Tercer Canal a decir: hey viejo, ¿por qué están diciendo eso? Hey viejo, ¿ustedes por qué sacan esa información? ¿Quién es este man? ¿Dónde está? Y demás, que son héroes de la patria en las letras, pero que pueden terminar vinculados en estos procesos. ¿De quiénes hablamos? De los que va a nombrar a continuación, como me criticaba Joao en el chat, de estas explosivas declaraciones del narcopiloto que pueden hundir a más de un general y capitán. Yo tengo documentos donde informé a la fiscalía que yo había hecho unas operaciones secretas con la DEA, y en estas operaciones secretas con la DEA, narcotraficantes como el señor Orlando Fernández y Javier Fernández manifestaban que el loco Barrera le pagaba $100,000 semanales al general Naranjo. También en otra investigación en Guatemala hablaron del general Naranjo que protegía a la familia del Chapo Guzmán. Esta información fue ratificada en una corte de los Estados Unidos por este señor Cifuentes Villar, creo que fue Milton el que hizo eso, donde manifestó: nosotros le dábamos plata a Naranjo para proteger la familia del Chapo Guzmán. En el año 2016, al general Naranjo, ustedes pueden buscar una investigación de la revista Proceso, se le acusa de ayudar a narcotraficantes. ¿Y qué pasó con el general? ¿Por qué no lo metieron preso? ¿Por qué Uribe lo meten a una lista de narcotraficantes? Y como lo dijo yo, el número 82 no es el número del consejo ni el número de votación para la alcaldía o para la presidencia, es el número de narcotraficante, el 82. Y quiero que esto se vuelva a virar. El número 82 es así designó el gobierno americano a Uribe, y lo defienden. Trump y su jefe de seguridad, el cubano, lo defienden. Y yo digo, entonces, entonces, ¿los que lo metieron a la lista eran mentirosos? ¿O los mentirosos es la corrupción de hoy en día?
¿qué está pasando con el gobierno americano? Entonces, otra persona que yo soy testigo, declaré en contra de él, lo declaré en los Estados Unidos y él fue preso, fue el general Santoyo. El general Santoyo no ha querido hablar porque tiene miedo. El general Santoyo era la conexión entre Naranjo y el grupo Varela, Naranjo y el grupo del Loco Barrera, Naranjo y Julio Lozano. Pero nadie hace nada. Yo lo dije en la fiscalía y lo pasé por escrito. Yo le puedo mandar los documentos. Bueno, el señor Jorge habla de Óscar Naranjo, el mejor policía del mundo, ex vicepresidente del gobierno Santos y uno de los protagonistas o de los hombres que se volvió viral por esa interpretación que le hizo este man, este actor muy famoso, el de Lady Spearstick, en una novela que lo interpretó a él sobre toda la lucha contra el narcotráfico. Hablamos también de Guillo Ángel, ex colaborador de Pablo Escobar, conocido por el grupo de los 12 del Patíbulo, quien también pues ha sido señalado como un narco invisible por usar empresas para lavado y transporte de drogas y que ha negado todo después de sus acciones criminales y que luego incursionó en todo el tema de la televisión en Colombia. Y hablamos también del señor Mauricio Santoyo, el que era la jefe, mano derecha de Álvaro Uribe Vélez. Sí, era el jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez y que según lo que nos ha dicho Pablo Hernán Sierra, comandante del Frente Cacique Pipintá, y nos lo dijo en Cómbita, para él, cuando Óscar Naranjo y el señor Mauricio Santoyo quieran hablarle con la verdad al país, Uribe y los demás personajes de la cúpula, por decirlo cúpula, sí, de la aristocracia en Colombia, no les aguantarían ni un solo testimonio. Estamos hablando de personajes, por ejemplo, que han sido nombrados en el juicio contra el señor Chapo Guzmán por testimonios de Alexander Cifuentes Villa, quien en 2019 afirmó que Naranjo recibía estas mensualidades a las que también hacía referencia el señor Jorge. Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez alias Macaco acusaron también en el juicio contra Mauricio Santoyo en 2012 de ser el intermediario con Carlos Castaño y los narcotraficantes como Gabriel Puerta y Wilber Varela alias Jabón del Cartel del Norte del Valle. Y que además a Mauricio Santoyo, vale la pena decirlo también, lo expulsaron de la JEP por mentir y ocultar información. La mano derecha de Álvaro Uribe Vélez, que él contaba que pasaban horas en la madrugada hablando, pues ahí está. Y una vez más, Álvaro Uribe implicado de una u otra forma en otro escándalo, en todos. Guillo Ángel, que también contactó al Tercer Canal en su momento cuando por primera vez hablamos con el señor Jorge, que piloteó para los Ochoa Vázquez y Escobar entre los 70 y los 90 y que luego delató a Escobar y pues entró en todo este proceso con Don Berna y Popeye. Y obviamente el señor Mauricio Santoyo, que pues no solo está acusado de narcotraficante, sino de falsos positivos y otros temas del plan Pistola y demás en lo que fue el gobierno de la... ¿cómo es? Seguridad Democrática. Entonces estamos hablando que unas declaraciones de este personaje que ha pedido desde hace mucho tiempo no solo pista en la fiscalía, en las altas cortes y demás, sino también una protección del gobierno Petro, porque se sabe muchas cosas de estos personajes que hoy incluso pues se habla que son unos de los más poderosos y ricos en Colombia, sobre todo el general Óscar Naranjo, que lo tienen en un altar en Colombia, que eso mejor dicho, Óscar Naranjo es lo mejor de lo mejor que tenemos en este país. Pero realmente pues es preocupante con todas estas afirmaciones del señor Jorge y pues esta espiral que tenemos infinita de Colombia en el mundo del narcotráfico y la repercusión que eso ha tenido en el mundo, porque eso sí, si somos buenos en el mundo para algo es para esto, además de que ya nos estamos rebajando un segundo lugar porque México también nos está teniendo o nos está ganando terreno. México, Perú, Bolivia, Ecuador, o sea, Colombia sigue produciendo resto de coca, pero ya no importa en el mundo, o sea, ya somos un eslabón que puede ser fácilmente cambiable, una pieza en medio de un reloj que ya no sirve. ¿Y ahora cuál es el centro, Guay? Wow, esas metáforas. No, pero es que es en serio. O sea, ¿y ahora cuál es el centro, Guay? El centro de lavado de activos es Dubái. El centro de producción ahorita de cocaína o de exportación, que es diferente, es Ecuador. O sea, Colombia la entrega, Colombia la produce. Pero acá la producimos. La producimos. Sí, Perú y Bolivia otra vez están cogiendo auge de eso. La mandan para Ecuador, sale por Guayaquil y de Guayaquil llega a todas partes del mundo. Y esos grandes narcos que dan las órdenes, ¿dónde están? En Dubái, en Europa, en Estados Unidos. ¿Dónde hay plática, papis? ¿Dónde usted la puede disfrutar? En
la selva usted la puede disfrutar, no. Entonces aquí no y hay Estados Unidos preocupadísimo por acabar con todo esto y con el jefe máximo del supuesto cartel de los soles y de Gustavo Petro, que también es el narcoterrorista más grande del universo según Trump, y la conclusión es que básicamente esta guerra antidrogas pues se convirtió en un mecanismo de poder. Esto es lo que demuestra, y pues ya no es una causa ética, sino simplemente un discurso que Estados Unidos ha venido utilizando para intervenir territorios. Mientras el negocio sigue fluyendo, ellos siguen siendo parte, se siguen enriqueciendo, y pues ya sabemos quiénes son los afectados realmente y quiénes son intocables. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?